buenas tardes a todos nuestros queridos seguidores de la página Facebook Live. Hoy, lunes 10 de diciembre, le damos la bienvenida a este su programa de todos los lunes, hablando de salud con Lofan. Hoy el tema es un tema muy importante, un tema que acarrea todo el mes de diciembre, que es la intoxicación por bebidas alcohólicas. Para eso tenemos a los doctores expertos en el tema, la doctora Sharon Cole y el doctor Rafael López. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor. Hola, muy buenas tardes. Como todos los lunes, estamos hoy en nuestra cita de todos los lunes, hablando de salud con los fans. Hoy un tema muy importante. ¿Por qué? Porque entramos en el mes de diciembre, entramos en las fiestas navideñas, entramos en la fiesta de fin de año y se nos vuelve en esta temporada una de las consultas más frecuentes de los servicios de urgencia. Sí, un saludo para todos los pacientes, para todos nuestros seguidores, la gente que está en sala de espera, que va a disfrutar de este programa, con la cita más importante que nosotros tenemos en el día, que es en Hablando de Salud con Lofan. Hoy, intoxicación por bebidas alcohólicas. Como le decía la doctora, un tema bien seleccionado y bien escogido para estas fechas. Bueno, también contamos con la presencia de nuestra enfermera de cabecera, Kenjerly Baoque. Buenas tardes, Kenjerly, bienvenida. Buenas tardes, gracias por invitarme nuevamente al programa Hablando de Salud con los fans. Bueno, doctores, hoy hablando de este tema de intoxicación, y pues qué más que ustedes para prevenir y para decirle a ellos qué hacer y qué no hacer para que no sufran este tipo de enfermedad, doctores. Bueno, eso es importante y empezamos con cifras, doctor, porque la Organización Mundial de la Salud nos revela que el alcohol es una de las digamos, principales causas que causan muerte. Cada año está matando 3.3 millones de personas, una cifra muy superior, una cifra muy alarmante, sobre todo que supera las enfermedades como el SIDA, tuberculosis y violencia. Juntas, la sumatoria de las tres, el alcohol supera las muertes, que si sumamos estas tres causas, las muertes por VIH, que en el mundo son bastantes, las muertes por tuberculosis, que son también alarmantes, y por violencia. Si sumamos las tres, sigue ganando el alcohol como causa de muerte a nivel mundial. Sí, y eso de pronto dirigiéndonos un poquito hoy a nuestra población juvenil, porque las cifras alarmantes se dan entre los 14 y los 18 años. Entonces, aquí realmente nos interesa mucho que los jóvenes se nos concienticen realmente sobre las consecuencias que puede traer el alcohol a su salud. Entonces, es importante este programa, ojalá tengan muchas preguntas, muchas dudas y podamos responderlas en el transcurso del programa para que todos estén atentos a las consecuencias que trae el alcohol a nuestra salud. Sí, y como usted decía, cuando hablamos de salud hablamos de 20% de un componente físico, 40% de un componente social y 40% de un componente mental. Por esto, este tema que pareciera que todo el mundo lo maneja, bien, no es tan difícil, es muy difícil de abordar. Sí, y lo más alarmante en este proceso es que están consumiendo bebidas con alcohol jóvenes desde los 11 años. O sea, se ha reportado que el 3.5% de los jóvenes de 11 años por lo menos han probado alguna vez una bebida que contenga alcohol. Sí, y usted sabe, doctora, que en nuestro medio y acá en Lofan, una consulta por menores de edad que consumen alcohol es relativamente alta. En nuestro medio yo diría que 11 años, bájele un poquito más, doctora, bájele un poquito más. ¿Por qué? Porque como el alcohol es socialmente aceptado, es fácil que un jovencito se tome una cerveza y sea normal que un jovencito de 11 o 12 años, 10 años, consuma una cerveza porque creemos que no va a pasar nada. Eso en los jóvenes se presenta porque ellos se consideran inmunes. Ellos consideran que no les va a pasar nunca nada, que ellos no van a tener consecuencias de nada y realmente no saben el daño que le están causando a su organismo. Entonces es preocupante, esto va asociado, va ligado al tema de ocio, al no tener algún tipo de deporte, algún tipo de actividad en los tiempos libres y realmente se asocia mucho a que está asociado a fiestas y tiempo de ocio, tiempo libre. Además, doctora, quiero recordarle y quiero decirle a los padres que la adolescencia es una edad difícil, pero que además en la adolescencia los jóvenes se creen inmortales. Bien, ese problema de la inmortalidad y los jóvenes es una cosa complicada porque
un jovencito considera que nunca le va a pasar nada. Por eso es que ustedes ven que un joven coge una cuatrimoto y la levanta, o coge una moto y la levanta, o corre a gran velocidad un pique en nuestra ciudad, o porque ellos no miden el peligro. Uno se preguntaría, bueno, pero ¿por qué una persona de 30 años no lo hace? Y mucho menos una persona de 40 años. ¿Por qué? Porque miden más los peligros. Miren que en Colombia ingresan a las filas de los grupos armados de la ley, los guerrillas y estas cosas, jóvenes desde muy temprana edad. Sí. ¿Por qué? Porque estos grupos saben que son inmortales. Entonces se les da la oportunidad de que ingresen a muy temprana edad. Bien, entonces fíjense que la inmortalidad y los jóvenes es una cosa que va de la mano y que hay que aprender a manejar. Y bueno, doctor, importante también resaltar, nosotros lo conocemos como borrachera, pero este programa nos lo ven en diferentes partes, entonces siempre resaltar según la lengua española cuáles sinónimos tendría la palabra borrachera. Entonces, a ver ustedes qué Fernanda, ¿cómo le dicen la borrachera en Costa Rica, por ejemplo? Bueno, me imagino, no. Yo sé que hay una canción que dice La Juma, me imagino. ¿Cómo es? La Juma de ayer. Cántala. Ya se me pasó, esta es otra Juma que hoy traigo yo. Correcto. ¿Eso es un término? En Costa Rica, con una canción, ¿no? En Costa Rica la borrachera la llaman juma. Juma. Oh, ok. Sí. Uno escucha las canciones y no sabe qué significado no sabe tiene. ¿Qué se está diciendo? En Cuba, doctor, en Cuba le dicen jalado. Jalado. O sea, En la Argentina, que está tan de moda hoy. Bueno, curado. En Venezuela, la población que tenemos aquí en Venezuela, le llaman rasca. O encandilado. Estoy rascado. Encandilado. Cuando tú dices estar rascado, tú te imaginas que te estás rascando, ¿no? Cerequeque en Nicaragua. Cerequeque. Embolado. También se dice en Nicaragua, embolado. Exacto. Futuro o futufo. Ah, futufo. Fututo, no es fututo. 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 Doctor. ¿Y en Barranquilla? Pea, brachera, en Barranquilla es pea. Campeado. Maluquera, estás cogido, estás prendido. Soropete. 315. Soropete en Nicaragua. Término. Siempre es el mismo término, siempre es borrachera, ¿ya? Entonces, la borrachera tiene diferentes, pero la situación es la misma a nivel mundial. Sí. ¿Ya? Lo que conocemos en Barranquilla como pea, póngale el nombre que le ponga, es una borrachera. ¿Ok? Entonces entramos en el plano de qué sería una bebida alcohólica. Exacto, vamos a definir qué sería una bebida alcohólica. O sea, realmente tenemos que definir que una bebida alcohólica es aquella que contiene 2.5 grados de alcohol. Sí, correcto. O sea, específicamente hablando de etanol. Exacto. O alcohol etílico. Eso es importante porque en el transcurso del tema, de pronto cuando estemos hablando de los alcoholes que se adulteran, no utilizan alcohol etílico. Correcto. Utilizan otro tipo de alcoholes que no son aptos para el humano. Entonces mira que uno a veces dice, es que esta bebida es más fuerte que esta otra bebida, ¿sí? Sí. Entonces yo quiero explicarle a los pacientes, en esta pequeña botella que tenemos aquí, cuando uno dice que una botella tiene 10% de alcohol, significa que del 100% del volumen que tiene la botella, el 10% es solamente alcohol. Imagínate. Si es 5%, quiere decir que de todo el volumen, usted se está tomando 5% de alcohol. Entonces, hay unas bebidas que traerán mayor volumen de alcohol que otras. Yo no sé si recuerdan que había una cerveza que se llamaba Brava, que la gente la tomaba y le decía Brava, claro, porque tenía un porcentaje de alcohol alto. Doctor, vi bastante gente tumbada con esa botella. Y llorando, pero a moco tendido. ¿Cuánto tenía de alcohol? Bueno, yo escuché que tenía 5.5. Ajá. En una cerveza. En una cerveza es mucho. Quiere decir que el 5.5% de su contenido es alcohol. Entonces, cuando uno selecciona, cuando una persona quisiera tomar un trago, lo primero que debe mirar es qué porcentaje de alcohol tiene esa bebida. Entonces, de lo que usted se va a tomar, del 100% de esta botella que yo tengo aquí, si esta botella tuviera un 50% de alcohol, quiere decir que la mitad es agua. Imagínate. Y la otra mitad es solamente alcohol. Esa pequeñita con 50%. Okay. Vaya. Entonces, en Colombia, entonces se estableció que bebida alcohólica es aquella que tenga por encima de 2.5. Lo que quiere decir que la que esté por debajo no clasificaría como una bebida alcohólica. Ok. ¿Qué porcentaje, qué
mayor porcentaje de bebidas tienen el mayor porcentaje en alcohol? ¿Qué bebidas tienen mayor porcentaje en alcohol? Bueno, hay dos famosas. Una es el vodka y la otra es el coñac. Se considera que el coñac es la bebida alcohólica más concentrada y su volumen de alcohol es bastante alto, ¿ya? De hecho, una botella de coñac es una botella costosa. Nuestro medio no se acostumbra a tomar coñac. Hay países donde la gente es más consumidora de coñac, ¿ok? Entonces, ahora que estamos hablando de alcohol, vale la pena entrar en cuáles son los tipos de alcohol, porque nosotros hemos encontrado en la noticia gente que se ha intoxicado, gente que ha quedado ciega, y bien, entonces vale la pena hablar de cuáles son los 3 tipos de alcohol. Sí, entonces importante el primero mencionar que es el que realmente se consume, que es el etanol. El etanol, que es el etanol, que es el que está en las bebidas alcohólicas, en la cerveza, en el vino, en el whisky, en el whisky. El etanol, que también le llaman alcohol etílico, es el que es apto, es el único alcohol apto para el consumo humano y es del cual se hacen todas las bebidas alcohólicas. Entonces vuelvo a lo mismo, cuando usted habla de porcentaje de alcohol, lo que tiene es un porcentaje de alcohol etílico, ¿ok? Sí, el segundo alcohol que tenemos, el alcohol isopropílico. Que también le llaman propanol. O propanol. Que es un alcohol de tipo industrial, ¿no? Sí, es un alcohol de tipo industrial. Lastimosamente ese alcohol tiene una característica que es que se evapora muy rápido. Entonces por eso no podrían falsificar o no se le podría adicionar a ninguna bebida alcohólica porque se evapora muy rápido. Entonces vuelvo a lo mismo, si esta botella tiene el 50% de alcohol y le colocamos propanol, cuando usted la destape solo queda agua porque se evapora. Su propiedad es que se evapora muy rápido. Ese es el que encontramos en los limpiacristales, cuando es la parte, o en los que utilizan las personas que trabajan con celulares, utilizan ese alcohol porque se evapora bastante rápido y pueden manejar el celular en sus trabajos. Y el tercer es el metanol. O alcohol metílico, que es netamente de uso industrial. Ya, es con el que fabrican productos disolventes, pinturas. O sea, es netamente de uso industrial. Entonces hay uno donde se pregunta, claro, el alcohol etílico es el más costoso de todos. Por eso es el que se utiliza en las bebidas alcohólicas. Los otros tienden a ser más económicos y por eso a algún loco se le podría ocurrir adicionárselo a una bebida alcohólica para hacerla rendir. O sea, como cuando le echan Maggi a la sopa para bautizarla, así le echan como cuando le echan ricostilla para que sepa costilla, pero la sopa no es de pollo. Yo estuve probando una marca de unas sopas instantáneas que no son nada de sopa, que tienen con sabor a pollo, no tienen sabor a nada. Por eso, pero hablando de ese tema, de los alcoholes que ustedes mencionaron ahora mismo, de los 3 que mencionaron, los 3 se usan para un alcohol, para un tipo de bebida, para hacer una botella adulterada. Los 3 tipos de alcoholes se usan para hacer ese tipo de botellas o hay uno en especial. Cuando hablamos de botellas adulteradas, ¿sí? Realmente, como decía el doctor, no usan el alcohol propanol porque el propanol se evapora muy rápido, entonces no les conviene. Usan el alcohol metílico, que no es apto para el consumo humano, que igual va a actuar a nivel del sistema nervioso central, o sea, va a producir cierta depresión del sistema nervioso central, pero en altas cantidades o la persona que consume mucho este alcohol va a tener efectos secundarios como pérdida de la visión y trastornos a nivel cerebral que no pueden ser reversibles, o sea, la persona puede tener muchas complicaciones no reversibles y puede llegar a tener la muerte. Entonces realmente el que usan es el metanol, ese es el que realmente se va a presentar. Y de una vez yo aprovecho para decirle a todas las personas que nos están escuchando, mira, si tú tomas cualquier trago y apenas tú lo pruebes, ¿sí? El trago inmediatamente te empieza a producir dolor de cabeza, ese trago de hecho o le adicionaron otro tipo de alcohol que no es el apto para el consumo humano. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque una bebida alcohólica no tiene por qué producirte síntomas inmediatamente, ¿no? No tiene por qué producir, y mucho menos dolor de cabeza, que es una de las características que las personas que han sufrido intoxicaciones por bebidas alcohólicas han dicho. Yo inmediatamente sentí dolor de cabeza, pero seguí tomando. ¿Ok? Seguí tomando.
Bueno, ¿y con qué de pronto síntomas podríamos identificar que ese alcohol no es el adecuado? Porque no decimos el que es más costoso, el que es más económico, sino que cualquier tipo de alcohol puede estar adulterado. Lo más costoso, lógicamente, es más difícil de que lo hagan. Mira, en nuestro medio, lastimosamente, tú consumes el trago que más publicidad hace. ¿Sí me hago entender? Y consumes la cerveza que más publicidad hace. Bien, en el caso de los whiskies, hay dos whiskies que le hacen mucha publicidad y uno considera que son los mejores. Sí. Y en el caso de la cerveza, hay una que le hace mucha publicidad. Esos son los tragos más falsificados que hay. O sea, los tragos raros no son los que falsifican. Falsifican los que se venden rápidamente. ¿Ya? Que llaman a los que adulteran, son los que se venden rápidamente. ¿Ok? No los tragos raros. Sí, realmente en el mercado se adultera lo que tiene más alto consumo. O sea, en aguardientes se van a las que más tengan venta. O sea, un aguardiente que no se pida, no te lo van a adulterar. Lo mismo pasa con los whiskies. O sea, no tienen riesgo si es una marca que de pronto la persona... No, las dos marcas más frecuentes, esas son las que tienen mayor riesgo de adulterar. Y fíjate que en la clausura del año de los FAN tuvimos una cata de whisky y vino un experto y el experto te dijo dos cosas. La primera, si tú compras una botella, ¿sí? Y la botella es más barata de lo que realmente vale, es decir, si una botella vale 100 mil pesos y te cuesta 60, dude en comprarla porque tiene que estar adulterada. Y esa botella o es robada, ¿ya? O es adulterada. Doctor, pero no a hay veces, más posibilidades. a veces vienen con combo. Vienen combo. con bastón o con gafas para enseguida está listo para Eso. después haberse tomado la Pues botella. Si tú sabes que un whisky te vale 100 mil pesos, si te vale 60, Claro, tienes que dudar en comprarlo. claro. ¿Bien? Total. Y decía el experto además que ya montaron un sistema que usted lo puede descargar en su celular y cuando compras una botella puedes darle a tu celular el código de barras y te dice si la botella es legal o no. O sea que ya no se justifica, ¿ya?, que haya gente con ceguera por intoxicación de alcohol y que haya gente intoxicada por alcohol. O sea, ya. Una cosa es que la persona tenga un grado de embriaguez y otra cosa son cruzar la línea de las intoxicaciones. Ok, siendo las 6:45 de la tarde, le damos un cordial saludo a Wilson López, Alexander Ortega, que nos ven a través de Facebook Live. También Dalma Bolívar dice, saludos a todos, excelente programa y tema también para estas fechas. Lo único que podría hacer cuando me doy cuenta que un trago no es bueno sería solo suspenderlo o podría tomar algo más que me ayude a eliminar de inmediato el alcohol. Una persona no debería llegar a pensar si un trago es bueno o no si no ha abierto la botella. Ok. ¿Por qué? Porque una botella de un trago bueno, ¿ya?, un trago apto para el consumo humano, no debe tener residuos, ¿ya?, no debe tener residuos o impurezas. O sea, todas las bebidas alcohólicas por naturaleza son transparentes. Bien, entonces usted debería llegar al punto de probar un trago para poder saber después si está bueno o malo. Si tú compraste una botella barata, lo más seguro, sabiendo que la botella en el mercado tiene un costo, lo más probable es que la botella no tenga buena procedencia. Sí. ¿Ya? Lo más probable. Claro. Entonces, fíjate que yo quisiera ahí mismo decir cómo es que funciona el alcohol en nuestro organismo. Mira, cuando tú consumes alcohol, el 20% de lo que te acabas de tomar se absorbe en el estómago, en las paredes estomacales. Por eso es el primer órgano que va a empezar a sufrir en caso de que nosotros consumamos bebidas alcohólicas, ¿sí? Casi siempre el hígado es el que tiene fama de que es el que va a sufrir, resulta que el hígado es el último. Oh, sí, porque la gente dice, prepara el hígado, que vienen No. la tomadera, viene diciembre, carnavales, El viene todo. 20% del alcohol se absorbe en las paredes estomacales y el 80% se absorbe en el intestino delgado, que también lo llamamos duodeno. ¿Ok? Entonces, una vez que se absorbe, pasa el 80% del alcohol, tiende a pasar a sangre. ¿Ok? Y ahí es donde arranca la presencia del alcohol a nivel de la sangre. Sí, y realmente también tenemos que resaltar, doctor, que las bebidas con alcohólicas, también su absorción va a depender de muchos factores. O sea, ¿qué factores debemos tener en cuenta en el proceso de absorción? Uno, el sexo. Realmente... Si tiene sexo o si no tiene sexo. No. Masculino o femenino. Oh, ok, ya.
Realmente, Vamos a género, doctor, género. realmente las mujeres metabolizan mucho más lento el alcohol que los hombres. Entonces realmente un hombre y una mujer pueden haber ingerido la misma cantidad, pero se va a presentar mayor concentración en sangre a nivel de las mujeres porque tienen el metabolismo mucho más lento, entonces van a lograr, a pesar de que se le va, digamos, a manifestar más. Sí, claro, fíjate que, como yo te decía, el 20% lo absorbe en el estómago, el 80% lo absorbe en el intestino delgado, pero una vez que se absorbe, en 5 minutos está en sangre, en el hombre. En las mujeres está antes. Por eso una mujer debe aprender a consumir bebidas alcohólicas. Aunque hay unas que le llaman Bob Esponja, que toman y toman y toman y toman, Y no se pero más o emborrachan. menos, o sea, 5 minutos ya el alcohol que tú acabas de ingerir está en sangre, ¿ya? Por eso cuando unas personas ingieren alcohol tienen que tener pausas largas entre un trago y otro porque tienen que darle tiempo a que entre la sangre. Y fíjense que a pesar de que ya ingresó en sangre, todavía no ha llegado al hígado. Todavía no ha llegado al hígado. Estómago, intestino delgado, sangre. ¿Ok? Sangre. O sea, Sí. todavía no ha llegado al hígado. Entonces, ¿para qué cuidas el hígado? Si ya ingresó a la sangre. O sea, ya los problemas arrancan y el alcohol aún no ha llegado al hígado. Sí, otro factor que también tenemos que tener en cuenta es la alimentación. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo voy a tomar, entonces no como. Realmente la persona que consume alcohol con el estómago vacío se le va a absorber mucho más rápido y va a estar a nivel de sangre los niveles de alcohol mucho más altos. Entonces las personas realmente deben comer carbohidratos para que esta parte de absorción sea un poco más lenta y no vayamos a tener unos efectos más severos. Sí, lógico. Usted no puede ir a tomar comiéndose un pan con una gaseosa. No. ¿Ya? Usted tiene que consumir proteína, lo que dice la doctora, carnes, pollo, cerdo. Usted tiene que proteger, y más que acabo de hacer énfasis, que hay que proteger la mucosa del estómago. ¿Bien? ¿Por qué? Porque existen dos patologías graves en el estómago por alcohol. Una, la gastritis, que es famosísima, y dos, Sí. la úlcera, que es muy difícil de mejorar, ¿ya? Que Doc- requiere tratamiento crónico. Doctor, ¿y qué es tan cierto es eso de la sopita, de tomarse la sopita durante cuando la persona está ingiriendo alcohol? La persona se toma una sopita y pues se regenera, se restablece. Hablando usted de la comida, no sé, o tomarse una sopita antes de empezar Lo que bien pasa a es que ingerir alcohol. ahí es donde estamos hablando. Mientras haya un proceso de alimentación, haya carbohidratos, se disminuye el riesgo a nivel de absorción, porque ya va a haber la alimentación y se disminuye esa absorción. Entonces, así como lo dices tú, la persona puede estar, se toma la sopita y entre comillas, se restablece, Sí. pero realmente sí va a haber otros efectos secundarios después que pase el efecto. Fíjate que yo les estaba diciendo que si tú tomas un trago en 5 minutos está en sangre. Sí. Pero te voy a poner el ejemplo solamente con el vino. Si tú consumes una copa de vino, el 20% estómago, el 80% intestino delgado, y en 5 minutos el vino está en sangre. Pero esa copa dura 3 horas en metabolizarse. O sea que después de 3 horas es que tú empezarás a excretar el alcohol a través de la respiración, a través de la sudoración, a través de la orina. Antes no. Entonces ya te haces una idea de que si una persona consume alcohol consecutivamente, ¿cuál es el nivel de alcohol que va a llegar en sangre? Entonces ahí va lo que tú dices de la sopita. O sea, la persona cuando consume un alimento disminuye Ok. la absorción directa a la sangre de alcohol. ¿Ya? Sí. Por eso las personas, como dije en un principio, tenemos que aprender a seleccionar la bebida alcohólica. Es que yo no estoy en contra de que se tome alcohol. Estamos hablando de intoxicación. Y la intoxicación parte en el momento que tú seleccionas la botella. Y después la cantidad que consumes por trago. Y finalmente la velocidad con que tú estás consumiendo esa botella. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es lo mismo si tú abres una botella y la vas a consumir en media hora, que si tú esa botella la vas a consumir en varias horas. Claro. No, y normalmente en los eventos sociales pasa que abren la primera botella y a los 10 minutos se acabó. O sea, todo el mundo va El problema- una euforia y todo y chum, ya después como que se va bajando, pero esa rapidez con la que se consume pues nos aumenta más el riesgo de la absorción a nivel de intestino, a lo que dice el doctor. O sea,
en sangre nos va a llegar mucho más rápido. A veces el problema es acabarse la primera. Se acaba la primera y la segunda y la tercera no se siente y así sucesivamente. Hay gente que le pasa así, que se acaba la primera botella, por decir, poner un número en una hora y la segunda se la acaba en media y la tercera se la acaba en 20. Hay gente que va disminuyendo así y no siente que el alcohol ya está en su cuerpo, no siente nada, pero sigue y va disminuyendo hasta que se queda sin ganas de tomar y ya está en la mesa, está así en la silla y todo sin nada, pues. Ya ahí cruzamos la línea de las Sí. intoxicaciones. Ok. Ya ahí cruzamos la línea de las Doc, y usted intoxicaciones. ahorita hablaba de la cuestión del trago pequeño o el trago grande. ¿Cuál hace más daño, el pequeño o el trago grande? O sea, el pequeño porque entra un poquitico y no hace nada, o el grande porque entra full y se demora, qué sé yo. No, aquí hablamos más de la parte, mira que estamos hablando de los factores. Sí. Hablábamos del sexo masculino o femenino, hablamos de la alimentación, ahora voy a mencionar el resto. Entonces, eso también va a influir, los factores, para que se absorba el nivel de alcohol. ¿Por qué? Porque tú puedes tomar un trago, yo puedo tomar la misma cantidad, pero, ya dijimos, la mujer tiende a metabolizarlo más lento. El hombre lo hace un poquito más rápido, pero tú tienes digamos, un factor de grasa diferente a la mía. Gracias. Y, no, entonces tú por tener ese factor a nivel de grasa superior a la mía, a mí se me va o sea, yo voy a tener más riesgo de tener una intoxicación más rápido que tú, porque tú tienes un factor, digamos, de protección, la parte de sobrepeso. Pero ahorita te digo cómo es. Un tercer factor, la edad. Esto es importante porque miren que normalmente creemos que tenemos 18 años y ya somos mayores de edad. A nivel de salud, realmente la madurez la tenemos después de los 21 años. Entonces, los que consumen alcohol antes de los 21 años tienen menos tolerancia al alcohol porque tienen un cuerpo muy inmaduro. Entonces, realmente va a tener más consecuencias esa persona menor de 21 años que tenga intoxicación por alcohol que una persona adulta. Hablábamos del peso, doctor Fernando. Hablamos del peso, o sea, realmente con el peso es como los medicamentos. A mayor peso, pues mayor la dosis. Entonces, si consumimos tú y yo la misma cantidad, por ejemplo, un dedito, pues a mi peso pues va a tener efecto, al tuyo no, porque el peso influye mucho entre los factores. Entonces, a mayor peso, pues los tragos tendrán que ser mayores si la persona quiere lograr el objetivo cuando sale a tomar, a diferencia del que no tiene un peso alto. Y digamos que también influye el tipo de bebida que consumas. No es lo mismo tomar una bebida fermentada como la cerveza a tomar una bebida como el vino, que apenas tiene un 12% de alcohol, o a tomar una bebida como el whisky, que puede tener un porcentaje, o otra bebida que puede tener un porcentaje del 40%. Entonces, realmente no es lo mismo el que consume cerveza, el que consume vino o que consume alcohol. Y a mí me gusta el comentario que usted hace de la edad, porque yo he escuchado que las personas a veces dicen, lo que pasa es que yo aguantaba más trago antes. Cuando era joven. ¿Ya? Sí, O lo he sea, escuchado eso no también. es tan cierto. Eso no es tan cierto. O sea, cuando era joven, que era inmortal, tomaba más aceleradamente, pero muy seguramente alcanzaba los niveles de intoxicación más rápido. Sí. Cuando ya es una persona, por decirlo así, más adulta, entonces esta persona, su contenido graso, sea de abdomen o sea la grasa, hace que la persona pueda tomar más pausado, pero su volumen puede ser mayor. Es decir, mientras unos muchachitos acaban una botella en 1 hora, una persona madura acaba 3 botellas en 8 horas. Ok. ¿Sí me hago entender? O sea, demora más la persona porque es más pausada. Realmente las intoxicaciones por alcohol, en medicina les llamamos IEA, intoxicación por alcohol etílico, se dan en el momento en que nosotros cruzamos esa pequeña línea entre el disfrute, ¿ya? Entre el disfrute y la presentación de síntomas clínicos. Todo el mundo, vuelvo y repito, quiere proteger el estómago, el hígado, pero resulta que primero sufre el estómago, el páncreas, aparece el cerebro con algunos trastornos que puede tener el cerebro, por eso la persona se marea, por eso la persona tiene eso. Y yo todavía no les he hablado del hígado. O sea, las lesiones hepáticas por alcohol se dan a largo plazo. El hígado ya viene protegido solo. Usted tiene que aprender es a no dañar los otros órganos. Su estómago, su cerebro
Su páncreas. Su páncreas. Sí. Entonces, no sé en qué momento de la historia de la medicina todo el mundo quiere es, ahora que se aproxima diciembre, tomarse algo para el hígado. Sí, el hígado viene protegido solo. Sí. ¿Ya? De hecho, viene tan protegido que cuando se daña, su daño es irreversible. Es muy difícil mejorarlo. 6:58 de la tarde. Le damos también saludo a Bladys María Castro. Dice, saludos y bendiciones al personal de Lofan y agradecida por tan importante tema. Le recordamos a todos nuestros seguidores que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook como Lofan Medical Center. También nos pueden seguir en YouTube, también como Lofan Medical Center. Y recuerden que si no vieron este por en vivo, lo podrán ver a través de YouTube, también lo podrán ver a través de Facebook. Si desean ser invitados a nuestro programa, nos escriben también a nuestro Facebook, también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 300-676-4648 o pueden llamar al teléfono 377-2590. Estos mismos teléfonos sirven para que usted agende su cita si tiene alguna calamidad de salud, algún problema de salud, puede agendar su cita. Le repito los teléfonos 377-2590 y 676-4648. También, como les decía ahorita, si quiere ser invitado, si quiere proponernos algún tema, también nos puede escribir a Facebook. Tenemos un plus y es que a cada invitado que llega se le da un obsequio para que se lo lleve de recuerdo. Pues Hoy no hubo invitado. hoy no hubo invitado, entonces la tendremos guardada para el próximo programa, Hoy no hubo invitado. que quizás no tenga relación, pero la regalaremos a cualquier persona que desee ser invitada a nuestro programa. Preguntan por acá, ¿cuál sería la consecuencia más grave de intoxicación alcohólica? Bueno, la consecuencia más grave es la muerte. O sea, ya con esa parte sí te digo, hay unas fases que las vamos a decir más adelante, en donde realmente debemos identificar en qué fase voy y al final es la muerte y sería lo más grave que puede causarle el alcohol a una persona. De todas maneras, así como en resumen, lo ideal, señorita Kengerly, no, es imposible. No, eso no en se nuestro puede medio hacer. social es imposible. ¿Cómo que vas las a decir tú personas, eso? cuando ha sido aceptado socialmente. Lo ideal que es que una persona reconozca en qué momento está 3:15. Ok. ¿Ya? Eso tiene una significancia matemática y química, ¿ya? Porque debe ser 3:15, que es una medida que se hace en sangre para determinar que es el momento justo en que la persona está bien, así haya consumido una bebida alcohólica. Porque después sigue la intoxicación por alcohol etílico, IEA, después sigue la sobredosis por alcohol y finalmente sigue la congestión alcohólica y el coma alcohólico, ¿sí? Entonces, aquella persona que queda tirada, no borracha, que queda tirada o que llamamos en nuestro medio borracho, esa persona está intoxicada con alcohol etílico. ¿Ya? O sea, tiene una forma de intoxicación. ¿Bien? Sí. Ahora, si esa persona quedó tirada pero tomó fue en media hora, lo que tiene es una sobredosis de alcohol, que la cosa cambia. Porque los manejos médicos son diferentes. Y ni hablar del coma. Ya todos sabemos que en nuestro medio el coma se maneja a través de una unidad de cuidados intensivos y que la sobrevida en coma por intoxicación de alcohol es muy bajita. O sea, muy poca gente sobrevive. Sí, doctor. Importante para nuestra audiencia, vamos a resaltar, tú que estás en casa, te digas qué tipo de bebedor eres. En nuestro medio, en la parte de médica, tenemos que las personas que consumen o abusan un poco del alcohol entran en una gama de tipos de bebedores. Pues vamos a hablar realmente somos 5. Voy a hablar de la primera, doctor, el bebedor alfa. Fíjate que todos en un momento de nuestras vidas podemos ser un bebedor alfa. La persona cuando, como dicen en el interior, cuando tiene una tusa o cuando tiene una depresión, es aquella persona que consume alcohol para mitigar una pena. Ok. ¿Usted se ha enamorado, enfermera? No. No se ha, No se ha enamorado. hombre. Oh, por ¿Cuántos favor. han pasado Usted nunca por ha ahí? tomado, usted Oye, nunca ha sido... pobrecito, los que han pasado ¿Cuántas por ahí, les veces está ha- diciendo que no se hombre, enamoró? lo ha negado, señor, lo ha negado. Bueno, en caso de que usted tome por una pena, se llama bebedor alfa. O sea, habemos bebedores alfa. Habemos muchos. Habemos muchos, claro, yo me incluyo. Ok. ¿Wicho, usted, bebedor alfa? Sí. Bueno, y realmente este tipo de bebedor se caracteriza
que puede mantener una abstinencia durante el tiempo que quiera. O sea, realmente no hay una dependencia, no existe una dependencia y solamente se asocia a que hay un factor psicológico o un factor emocional que induce a que realmente consuma una bebida alcohólica. Correcto. Alfa. Ese es el bebedor alfa. Ya sabemos, el bebedor Creamos alfa. que todos en un momento de nuestras vidas hemos sido un bebedor. Claro, menos la enfermera menos que la nunca se ha enamorado. Siempre hay una estadística que de 5 a 1 no es. Claro. Sí. Bueno, nuestro segundo bebedor, el bebedor beta. Fíjate que el bebedor beta es aquel bebedor que bebe excesivamente social, o sea, el bebedor social excesivo sería. O sea, aquella persona que cuando va a un sitio es como decía un meme por ahí, ¿para qué me invitan? ¿Ya? Si sabes cómo soy, ¿para qué me invitan? Una persona que socialmente consume mucho alcohol cuando está en un lugar y termina con una borrachera y con una intoxicación. Entonces se llama bebedor beta. Este también se caracteriza porque también puede mantener una abstinencia temporal. O sea, realmente esta persona, si no hay fiesta, no hay problema. No tiene esa necesidad de buscar una bebida de alcohol, pero el día que lo invitan a la fiesta, ahí perdió. ¿Para qué me invitan? Si saben que soy así, ¿para qué me invitan? Si sabes cómo soy, ¿para qué me invitan? No tiene sentido. Sí. Hay un tercer bebedor que es el bebedor gamma. Ya, el bebedor gamma, ya ahí cruzamos la línea de las adicciones, ¿no? Es aquella persona la que conocemos nosotros como alcohólico, ¿ya? Médicamente hablando, es aquella persona que depende del consumo de alcohol. Es el alcohólico clásico, es un bebedor gamma. Sí, doctor. Es una persona que tiene, digamos, pérdida de control, porque aquí hablamos de el término adicto, es un adicto y realmente hay pérdida de control. Cuando consume cantidades de alcohol ya no puede autocontrolarse y suele iniciar pues precozmente con problemas psicológicos subyacentes. Bueno, en este caso, cuando ya hablamos de que es una persona adicta al consumo del alcohol, podemos considerar que el alcohol entra en la parte de drogas. Considerarlo así. No que lo sea, pero considerarlo. Sí, se puede considerar una droga. O sea, lo que pasa es que todo lo que nos genere adicción, se podría considerar una droga. No una droga del concepto de medicamento, sino de el consumo de algo que te pueda hacer adictivo. Algo adictivo, claro. ¿Ah? ¿Y cuándo se convierte en adictivo? Cuando tú necesariamente necesitas eso para sentirte cómodo, ¿ya? Necesariamente más. Mira, hay adictos al deporte, sí, hay adictos al junior, sí, a los videojuegos, hay adictos a los videojuegos. O sea, es una forma de adicción, o sea, la persona necesita para sentirse bien consigo mismo. Sí. Hay otro bebedor que es el bebedor delta. Este bebedor delta, también conocido como bebedor social excesivo regular. Entonces, realmente es una persona que sí no puede contenerse. Una persona realmente puede beber todos los días, beber semanas, puede beber todo el tiempo. Ahora, mira, yo como médico les digo, o sea, no es malo que las personas decidan consumir ocasionalmente una bebida alcohólica, tampoco es malo que no toma, o sea, somos dos grupos que no tenemos por qué chocar en que si tú tomas o si tú no tomas, ¿ya? No debe haber un choque social entre eso. Entonces, miren que es posible que ustedes conozcan mucha gente que casa entre los tipos de bebedores que hay muchísimos, ¿ya? Sí, y el único que a veces conocen es el alcohólico. De todos queremos decirle alcohólico, es que es alcohólico, es que es alcohólico. No, hay varias clasificaciones y resulta que cada una de estas clasificaciones tiene la oportunidad de tratamiento. Sí. Bueno, teniendo en cuenta estos tipos de bebedores, doctor, vamos a entrar un poquito a identificar en qué fase estoy. Yo sé que sí lo podemos lograr. Ya por lo menos, ya cada quien que nos escuchó sabe qué tipo de bebedor es. O sea, si soy alfa, si soy beta, si soy gamma, si soy delta o si soy epsilon. O si todas las anteriores. O si tienes un poquito de cada una también, ¿no? Sí, ahora vamos a centrarnos en ese tipo de bebedor, los efectos que vamos a tener asociados al sistema nervioso central, porque el alcohol pues nos va a afectar y esta parte de conducta, esta parte es asociada a nuestro sistema nervioso central. Lo que pasa es que al fin y al cabo, doctora, la gente consume alcohol para sentirse cómoda con ella misma. Sí. O sea,
No es lo mismo cuando tú tomas un vaso de agua porque tienes sed que cuando consumes una bebida alcohólica. O sea, tú tomas una bebida alcohólica porque ella va a tener un efecto sobre tu cerebro y sobre tu comportamiento, ¿cierto? Sí. Entonces existe una fase que va pasando la persona a medida que decide comenzar a tomar alcohol, va a pasar por fase hasta llegar, digamos, al que no se detiene, ¿no? A un coma etílico. Un coma etílico. Vamos a identificar, de pronto tú puedes decir, Ferna, A ver. no, es que yo tomo y nada más llego hasta esta fase. Hágale, yo le digo. No he llegado a la tercera, he llegado Hágale. hasta ese punto. Hágale, yo le digo. Bueno, la primera fase es la fase de euforia, doctor. Realmente esta fase de euforia se llega al punto cuando a nivel de sangre solamente tiene 0.5 gramos por litro de alcohol. Aquí este es el que llamamos, que decía el doctor ahorita, el 315. ¿ya? Ok. Realmente la persona puede beber, se deja beber, no va a sufrir intoxicación etílica, pero sí va a haber, la persona se encuentra un poquito desinhibida, hay una pequeña euforia, una alegría, hay comportamientos impulsivos en el momento, de pronto es esa persona el que no baila, baila. el que no baila, baila, el que no habla, habla, uno ya está 315, lo identifica. Parece que dice, míralo, ajo, y eso que mejor dice que no habla. Sí. Hay una segunda fase, que es la fase de intoxicación. Aquí el organismo, que no está acostumbrado a consumir los niveles de alcohol, nos va a presentar que ya empieza a fallar, a frenar los movimientos. Es cuando da el mareo, la inestabilidad, cuando el borracho se pone pesado, está en esa fase. Ya dejó de ser chévere y agradable para ponerse pesado. Ya es esta persona que se cae, esta persona que se tambolea, va caminando y ya va bamboleándose. La persona puede tener una sensación de calor en el organismo porque los vasos sanguíneos sufren una dilatación y puede sentir calor, y entonces de pronto la persona dice, oye, hace calor, y tú estás con el aire, así como estamos aquí a 3 grados bajo cero, pero realmente el alcohol hace que ellos se sientan acalorados y realmente se pierde, la persona se pone un poquito hipotérmico. Esa es la fase de intoxicación. Decíamos, la persona que ya no puede ni sostenerse. No se puede sostener. Que nosotros lo no llamamos controla borracho bien. en nuestro medio, ¿no? Ok. Que nosotros entonces ya dejó de ser el muchachito agradable para acá, para la enfermera, para convertirse en el borracho pesado. El pegajoso. Ajá. Sin embargo, no tiene somnolencia. O sea, estamos hablando que es ese borracho que está pesado, que está tambaleándose, pero está hablando y está ahí. A parar la raya. No está tumbado. Entonces, realmente entramos en fase de confusión. La tercera fase, que es la que sí ya nos va a tener efecto a nivel cerebral, ya esta persona sí está somnolenta, ya se le dificulta para hablar, o sea, ya no se le entiende nada, no se le comprende nada, ya habla incoherencias, dice una cosa y a otra mezcla. Entonces esta persona sigue, el organismo no es capaz de rechazar ya el alcohol porque sigue bebiendo y fíjese que en esa fase pasa una cosa muy extraña, y es el hecho de que o te lo tomas o te lo echo encima. Claro. Ya el tipo, pero entonces ocurre eso, ¿ya? Como para ponernos en contexto. Y aquí tenemos un problema, doctor, que de todas maneras la persona de pronto aquí puede decir no quiero más alcohol, pero ha consumido tanto alcohol que el que está en el estómago apenas va para el intestino y él va a seguir absorbiendo el alcohol que ya consumió. Porque es que a veces decimos, oye, pero si ella dijo que no quería más y no siguió tomando, ¿por qué terminó borracha? Porque es que ella tomó una cantidad que primero pasó al estómago y llegó al intestino. O sea, independientemente que ella haya decidido dejar de consumir alcohol, ese alcohol que ella ingirió se está absorbiendo y es lo que te puede llevar a la borrachera. Entonces, y por último, digamos que la fase de shock o coma etílico, que aquí sí hablamos de que el alcohol llega a unos niveles altísimos, 5 gramos por litro. Aquí realmente el cerebro pierde totalmente el control de la respiración y aquí es donde entramos en shock y también pierde ya el control sobre el corazón y la persona puede tener un paro cardiorrespiratorio. Sí, pero fíjate que quiero hacer un énfasis ahí. En nuestro medio, las personas que lleguen a una institución de salud
por borrachera, ¿bien? Por borrachera, no crean que las instituciones inmediatamente abren las puertas, ¿no? Porque lo que menos le gusta al sistema de salud es atender borrachos, porque son pesados, porque normalmente vienen con un grupo de borrachos adicionales, entonces uno debe evitar llegar a niveles de intoxicación etílica, en este caso por alcohol o por bebidas alcohólicas. Entonces, fíjate que una vez le preguntaron hace poco en una entrevista, le preguntaron a Mr. Black, okay, que por qué él componía tantas canciones que tenían que ver con mujeres borrachas, ¿sí? Pero fueron más allá de la pregunta y preguntaron que en qué fase era que escribía él, que estaba la persona, o sea, en qué fase de esa canción de borracha, borracha, borracha. ¿Cuál más tiene? ¿Tiene otra? Claro. ¿Cuál es la otra? No. Hay varias, él ha compuesto varias. Él decía que eran mujeres que estaban en la fase de intoxicación. Porque en la fase de euforia, la mujer es chévere. Hay la mujer que baila, la que toma. ¿Ya? Borracha te conocí. Por ese es No Pipe importa, Peláez. ahí también cae. Entonces, las canciones van escritas es para la intoxicación, no van escritas para la euforia. ¿Ya? Sí. Y ahora yo te hago una pregunta a ti. Y esa canción famosa que dice, y que se le moja la canoa cuando se emborracha. esa ¿En fase, qué fase se compuso esa esa canción? es la última fase, porque no sé si eso tendría fase, porque eso está malo, yo. Okay. Bueno, hablando de lo que serían las fases, bueno, yo conozco gente que está en varias fases. Por ejemplo, yo estoy en la primera. Soy eufórico, bueno, que yo siempre soy eufórico, ¿no? Pero yo no me pongo pesado ni nada, ni... Le hago una pregunta, Doc, que no lo escuché mencionar. A esa gente que se le llama el término que se enlaguna, ¿qué estado o qué parte de la intoxicación está en su cuerpo? Esa el es alcohol. esa es la fase anestésica, esa es una fase donde el cerebro pierde el control sobre su organismo, Ok. y se desconecta ahí, entonces es una fase anestésica que tiene el cerebro. A nivel de sangre hablamos de que ahí tendría 3 gramos de alcohol por litro y siempre es bastante llegar a ese punto. Y lo que sí te digo es que si tú, por un volumen alto de alcohol pasa eso, pero si tú te enlagunas con Sí. poco contenido de alcohol, ese alcohol está adulterado porque él no viene hecho para causar eso tan rápido. Sí. ¿Ok? Realmente, de pronto para nuestra audiencia también es importante resaltarles, porque es la importancia de este programa, las complicaciones que pueden tener ellos cuando tienen o llegan a este punto a nivel de los órganos. O sea, realmente a nivel de órganos hay muchas complicaciones. La primera es la parte de, bueno, y siempre lo ve muy común y la persona no se da cuenta que es una complicación de la parte de intoxicación etílica, y es el vómito. El vómito es una de las primeras síntomas que se van a presentar para cuando ya hay una intoxicación etílica. Entonces se da el reflejo del vómito. Por irritación del estómago. La deshidratación, el cerebro sufre mucho en la parte de deshidratación grave. No solamente se suma el vómito, sino que el cerebro sufre las convulsiones que se presentan porque el alcohol logra que a nivel de nuestro organismo baje mucho el azúcar, entonces se presentan convulsiones. Segundo, la persona debe escoger muy bien la botella y revisar que tenga su sello, su cierre, que la botella tenga su código de barras, y lo que les dije, bajen a sus celulares el programa que les permite identificar si esta botella que están vendiendo es una botella legal o no. Revise que no tenga impurezas y luego tómela, coma proteínas, como dijo la doctora, antes de comenzar a tomar, y tome moderadamente. El alcohol, el trago, las bebidas alcohólicas se hicieron para enamorar, para cerrar un negocio, para una celebración. Sí. ¿Ya? Ninguna bebida alcohólica está hecha para emborracharse, ni para terminar con una juma, ni con una futufa, ni nada de eso. Bueno, Angélica también nos pregunta, doctor y doctora Sharon, ¿qué pasa si la persona dura 2 días tomando y no come? ¿Cuáles serían sus consecuencias? Mira, la gente se preocupa por el hígado y al hígado no le va a pasar nada. La persona primero va a desarrollar una gastritis, una úlcera gástrica o una hemorragia de vías digestivas. Primero. Segundo, un daño pancreático. Y las pancreatitis, todas las pancreatitis en nuestro medio se hospitalizan, ¿ya? Porque son patologías muy graves que llevan a cuidados intensivos. Entonces, esas son como las dos más fuertes.
Bien, las dos más fuertes en un trago normal, y en un trago adulterado lógicamente es el daño cerebral y el daño a la visión. Bladys María pregunta, doctor, para una persona hipertensa controlada, ¿cuál es el trago apropiado y la cantidad que puede consumir? Esa es la pregunta de todos los pacientes. Esa es una gran preocupación. Mira, el consejo para que aquellos pacientes que son hipertensos o las personas que tengan alguna enfermedad que crean que les limita a consumir el alcohol, tres consejos. Una, en nuestro medio, la mejor bebida alcohólica para estas personas controladas sería el whisky. La segunda, que no puede ser un whisky adulterado, ya que tiene que adquirirlo en lugares muy confiables. Y tercero, que no puede emborracharse, sino que tiene que tomar solamente para poder disfrutar, ni siquiera puede llegar al 3.15. Pero doctor, eso es importante también decirle a esta persona, porque, ojo, usted está diciendo whisky, pero también hay que decir que no cualquier whisky, porque realmente la persona que es hipertensa debe consumir un whisky de calidad, o sea, realmente tiene que ser un whisky no adulterado, comprado en un muy buen lugar, whisky de marca, tiene que ser un whisky de marca. Exacto, para que la persona no crea que de pronto, nómbrame un whisky barato, yo soy mala para los... Black and white. Bueno, exacto, entonces un black and white, donde la persona, no, el doctor dijo whisky, estoy tomando este whisky, no, o sea, no es el black and white porque no es el que le va a servir para su estado de salud. Entonces eso es importante decírselo a las personas, que los componentes de los whisky también va asociado al precio. Entonces no es el de 20,000 pesos, no es el de 30,000 pesos el que le va a servir. Entonces tiene que saber también diferenciar un poquito qué tipo de whisky es el que va a consumir. Y yo voy a sembrar la duda, como decía, cuando trajimos un experto en whisky a los fans, ¿sabe qué dijo? Que la persona que sufra de alguna enfermedad, pero que quiera tomarse un whisky, el whisky tiene que venir con corcho, no debe traer gotero. Que escoja un whisky que venga con corcho y ese whisky será apto para el consumo. Sí. Ahí sí puede pasar al 3.15, doctor, o tampoco todavía. Podría. Sí, eso es lo que de pronto se le puede decir a la persona, porque creemos que el whisky porque cueste 100,000 pesos es bueno y tampoco es así. O sea, realmente las características del whisky tampoco va a ir por el precio, pero sí por las características de la botella o la característica que usted dice. El whisky que viene en corcho es el whisky que es el mejor para esa persona. Para que lo consuma una persona que tenga alguna enfermedad. Ok. Bueno, también me preguntan acá, ¿qué recomendaciones nos haría para estas fechas en cuanto al consumo al consumo responsable del alcohol? Bueno, lo primero, comprar el alcohol en sitios muy confiables. Eso es lo primordial. O sea, aquí la idea no es decir no bebas, porque socialmente pues estas fiestas están ligadas con bebidas alcohólicas, pero sí decirte compra una botella en un sitio confiable, que podamos decir tiene sus sellos, tiene sus estampillas y realmente es un trago de un sitio confiable, que es lo que nos va a garantizar que no vayamos a tener una complicación por adulteración de la botella. Y también fíjense que el tratamiento para una intoxicación etílica, ¿verdad? Una intoxicación por bebidas alcohólicas, es mucho más caro de lo que te ahorraste en comprar una bebida adulterada. Sí. Por eso consume tragos que sean de buena calidad. No estamos en contra del consumo de bebidas alcohólicas, solo queremos que las consumas y que sean de muy buena calidad. Y de todas maneras identificar un poquito, ser moderados, no llegar a ese punto de la fase anestésica, o sea, realmente identificar en qué punto estoy y que diga yo ya debo parar, porque si tomo un trago más voy a pasar a una fase que me va a traer complicaciones. Entonces, realmente sí es, por favor, consumir una bebida, sitios confiables, ser moderados a la hora de consumir alcohol. Bueno, esto ha sido un tema muy importante, hemos aprendido mucho de lo que es el alcohol en nuestro organismo, también en los grados, las fases, cómo se llaman en otros países y también lo que puede causarnos a un futuro. Para esto tenemos alguna recomendación, doctores, algo que quieran agregar para finalizar
¿Alguna recomendación, algún tip, alguna cosa? Que recuerden que el alcohol está hecho para enamorar, para cerrar un negocio, para una celebración, y que ninguna bebida alcohólica está hecha para emborracharse. Y que no dejen de comer. Que Ok. realmente una de las cosas es que la persona cree que vamos a lograr mejores resultados. Debe comer. La persona debe consumir alimentos ricos en proteínas, ricos en carbohidratos para no lesionar nuestro organismo.